A continuación, les presentaré un breve resumen sobre el capítulo 2 del texto de Martín Vivaldi. Lección 11. Elementos de la oración o frase. En la actualidad la oración se define como la palabra o el conjunto de palabras con sentido completo y unidad de entonación. Por ejemplo, comemos ya o la casa es alta. La oración básicamente está compuesta por predicado, que es lo que se afirma del sujeto, y sujeto es aquello sobre quien se afirma. Predicado verbal. Sujeto con o sin complemento que se expresa con un verbo. Predicado nominal. Sujeto con o sin complemento expresado con el verbo ser o estar. Verbo es la acción que ejecuta el sujeto. Este tiene diferentes funciones y contextos que varían con cada oración. Frase es la unidad menor del lenguaje. Periodo es el conjunto de frases unidas por partículas. Cláusula es la combinación de frases con sentido completo. Oración y sintagma. Junto con el concepto tradicional de oración, se utiliza hoy mucho el nuevo concepto de sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. Existen sintagma verbal, sintagma preposicional y sintagma adjetivo. Lección 12. Elementos modificadores y frases modificadoras. Se define que el elemento modificador es la palabra o conjunto de palabras que se unen para formar una frase calificadora o determinar su significado. En este caso, los niños rubios compran caramelos. Rubio sería el elemento modificador. Es importante reconocer todos estos elementos porque ayudan a puntuar correctamente un escrito y por tanto a escribir con claridad. Lección 13. Orden de las palabras y construcción de una frase. Para la construcción de una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase, según su función gramatical. Primero, el sujeto. Segundo, el verbo. Tercero, el atributo. Cuarto, los complementos. En este caso, directo, indirecto, circunstancial o de manera más simple, primero el sujeto y luego el predicado. Ubicación del verbo. El verbo puede ir intercalado entre sujeto y complemento, pero nunca al final de la frase. Por ejemplo, Luis compró una bicicleta. Compró una bicicleta Luis. Una bicicleta compró Luis. Lección 14. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. Tomando en cuenta lo anterior, para la construcción lógica de un escrito ha de considerarse las siguientes reglas y recomendaciones. A. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. B. Deben presentarse tales ideas según su importancia. C. Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico-psicológico de nuestro pensamiento. Lección 15. Construcción lógica, segunda parte. Cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. Para construir con la debida cohesión un párrafo o periodo es necesario procurar ligar la idea inicial con la final. Por ejemplo, la choza empezó a caerse a pedazos a causa del temporal reinante.
en este caso la choza empezó a caerse a pedazos, es la idea inicial, mientras que a causa del temporal reinante es la idea secundaria. Las dos se complementan y forman una frase cohesionada. Lección 16. Construcción lógica 3. El relativo que y sus antecedentes. Como regla general tenemos que el pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Por ejemplo, señalaré un capítulo en este libro que me parece interesante. La forma correcta sería, señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Apéndice. Fisonomía de la construcción española. El idioma romance, que con más rigor se acomoda al orden lógico, es sin duda alguna el francés, mientras que el idioma español se caracteriza por su tendencia a anteponer la palabra más expresiva, y en general por la facilidad con la que se invierten los elementos de la frase. Nuestro idioma se caracteriza por ciertos rasgos particulares: la influencia popular, la afectividad y el predominio de la acción. Lección 17. Colocación de modificadores y claridad de la frase. Son modificadores aquellos vocablos o frases breves que alteran o modifican de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. El problema práctico que se plantea con los modificadores es su correcta colocación. Lección 18. Unidad de propósito, o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. Esto quiere decir que en todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas, tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas secundarias. Lección 19. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción normal. Frases ligadas. Hilación del sentido entre ideas. Unas veces el secreto de la tablazón estará en el sujeto. Si lo identificamos fácilmente, el sentido de la frase será claro y conciso. Otras veces la solución no está en la sintaxis, sino en el sentido lógico. Elipsis. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales. Especialmente suele ser el verbo. Por ejemplo, hoy entrenamiento de los seleccionados. Este no tiene verbo. Lección 20. Las partículas y su importancia como elemento de enlace. Llamamos partículas o elemento de transmisión entre frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente, inacabado. Conviene decir que no resulta elegante el abuso de partículas, ya que podría generar muletillas. Por ejemplo, el conductor pisó a fondo el acelerador y no logró pasar al otro coche. La forma correcta sería: el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no logró pasar al otro coche. Lección 21. Coherencia y claridad en los párrafos. Al momento de escribir, es conveniente dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Si dicha coherencia se pierde, la expresión se altera y pierde claridad. El sujeto y el verbo. Los párrafos pierden coherencia y claridad cuando hay el uso incorrecto del sujeto o del verbo, persona, voz y tiempo. Por ejemplo,
El carpintero examinó la madera y después del cepillado fue hecho con sumo cuidado. Pasamos de una oración donde el centro es del carpintero a otra donde el centro es del cepillado. Esta es una alteración en tono de sujeto. El sujeto y el verbo. Lo correcto sería: el carpintero examinó la madera y luego la cepilló con sumo cuidado. La oración completa gira en torno al carpintero. El sujeto y el verbo. Alteraciones del verbo. Falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Por ejemplo, nos podemos ver muy felices cuando uno se saca las calificaciones, pero lo correcto sería: uno se pone muy feliz cuando saca buenas calificaciones. Lección 22. Variedad y armonía. Un texto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro y embrollado. Por el contrario, una serie ininterrumpida de frases cortas es causa de monotonía. Luego entonces, tenemos que es conveniente alternar frases cortas con las largas para que el escrito resulte variado y armonioso.